Aquí te voy a explicar por qué la otra persona entiende algo diferente a lo que tratamos de explicar. Entonces, tiene que ver con nuestra fisiología en el cerebro. Entonces, resulta que hay una teoría que se llama la teoría del cerebro triuno. La creó Paul MacLean y explica que hay tres cerebros que fueron evolucionando a través del tiempo. Entonces, el primero es el que está de rojo, se llama el cerebro reptil. Ese es el cerebro más básico y más importante de nosotros porque es el que se encarga de la sobrevivencia. Es el que se encarga de que nosotros vivamos y mantengamos la vida en el mundo. ¿Qué implica eso? Este cerebro está dominado por el miedo. El miedo no es algo malo en sí. El miedo imaginario es lo que nos bloquea, pero el miedo real nos protege de la vida. Te voy a poner un ejemplo. Hacía muchísimos años estábamos en cuevas y lo que hacía el miedo allí era que cuando nosotros salíamos ya estaba muy oscuro, o cuando salíamos y veíamos a una bestia, esa bestia nos mostraba los dientes y lo primero que hacíamos gracias al miedo era reaccionar. ¿Qué pasa cuando reaccionamos? Hay dos tipos de reacciones: lucha o huida. Nuestro cerebro está diseñado para que a través del sistema nervioso se le comunique a todo el cuerpo si necesitamos huir o necesitamos luchar. Entonces, si vemos a esa bestia y la bestia nos muestra los dientes, la primera reacción es que la sangre se sale de todo el centro del cuerpo y se va a las extremidades. ¿Para qué? Por eso es que a veces temblamos cuando tenemos miedo, porque toda la sangre se va a los brazos. ¿Para qué? Para luchar. Pero como vemos que ese león es más grande y de un bocado nos puede comer, entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? No estamos preparados para luchar y lleva la sangre a las piernas, y por eso es que a veces las piernas tiemblan tanto. Cuando lleva la sangre a las piernas es para que salgamos corriendo. Y al salir corriendo, lo que vamos a hacer es buscar un árbol donde subirnos, donde treparnos, o buscar algo donde podamos escondernos. ¿Para qué? Para preservar nuestra vida. Entonces, ese es el instinto de sobrevivencia, que está caracterizado por la lucha y la huida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahorita en el ser humano? Que como vivimos con tanto miedo, con tanto estrés, estamos pensando que constantemente nuestra pareja es esa bestia que nos va a hacer algo. Y por eso es que se despiertan esos dos instintos. O lucha, discutimos constantemente, alzamos la voz, nos enojamos el uno con el otro, nos da rabia, nos da enojo y creamos resentimiento, o simplemente nos quedamos callados y aplicamos la ley del hielo, nos alejamos, pasamos 1 o 2 días sin hablar, hablamos estrictamente lo necesario. Es porque se activa este sistema, que es un sistema de supervivencia. ¿Y qué necesitamos hacer ahí? Reducir el miedo. ¿Y cómo se ve el miedo? De la siguiente manera: cuando nosotros no sabemos qué hacer con la emoción del otro, nos da miedo, porque tenemos miedo no a experimentar placer, o tenemos miedo a experimentar dolor, y eso nos trae al segundo cerebro. El segundo cerebro es el sistema límbico, el que está de azul. El sistema límbico funciona básicamente con dos emociones: placer y dolor. ¿Y cuál es la función de este? Es aumentar el placer y reducir el dolor. Entonces, lo que sea que nos produzca dolor, vamos a querer alejarnos de esa persona. Y lo que sea que nos produzca placer, vamos a querer tenerlo en nuestra vida. ¿Cuál es el problema con esto? Y tiene que ver con la percepción. Resulta que las emociones las siento yo. Y por algún estímulo, y ya lo vamos a ver más adelante, por algún estímulo interno, la emoción se despierta en mí. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando yo no sé gestionar, o cuando no libero la emoción, porque nos enseñaron fue a reprimirlas, cuando yo no libero la emoción, voy a hablar y a comunicarme desde esa emoción. Entonces voy a estar juzgando a mi pareja como si la pareja fuera la que me produjera ese dolor. Y al final lo que necesitamos es soltar el dolor que yo siento, y ver a la pareja tal como es. No a través del dolor que siento, sino tal como es. Porque si no, vamos a entrar en ese juego. Alejarnos del dolor cuando la pareja dice algo que a mí me duele, que al final está despertando una herida en mi interior, o solamente querer tenerlo cuando hay placer. Entonces, de eso se encarga el sistema límbico. Y hay un dato: lo que nosotros llamamos el inconsciente, que es el 95% que gobierna como nuestra forma de actuar, está manejado por estos dos cerebros. Entonces, ¿qué ocurre?
Si yo enciendo, alerto, pongo en modo defensa estos dos cerebros, el miedo, el placer o el dolor, lo que va a pasar es que el 95% mío va a estar en coherencia con lo que sienta ese dolor. Es decir, si yo quiero hablarle a mi esposa y lo único que estoy sintiendo es dolor, por más que racionalmente yo diga, le voy a decir algo bonito, no voy a poder. La paloma zombie. Ahí sale esa paloma zombie. Trato de comunicarme, pero lo que voy a hacer es toda esa ira, todo ese enojo, todo ese resentimiento, se lo voy a echar encima a Sara. Listo. Y ahí es donde viene el tercer cerebro, que es el racional. El cerebro racional o la neocorteza, la corteza prefrontal, se encarga de lo racional, de la parte más intelectual. De cuando estamos nosotros en calma, esta funciona súper bien. Podemos llegar a acuerdos, podemos ser creativos, podemos hacer muchas cosas. Pero cuando el sistema límbico, el sistema reptil, se activan, hay algo que se llama el secuestro de la amígdala. ¿Qué es el secuestro de la amígdala? Que las emociones están tan intensas, tan fuertes, que empieza a apagar nuestra parte racional. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente vamos a explotar, vamos a reaccionar frente a lo que está pasando. ¿Vale? ¿Cómo vas hasta acá? Muy bien. Super. Y eso que tú dices de 95-5, o sea, claro, nosotros lo que estamos tratando de hacer es desde el 5, pero en realidad estamos despertando el 95. Entonces, como nosotros tratando, yo me imagino como esas cuerdas de esos juegos que uno está jalando por un lado, o sea, hay 95 personas a un lado y yo sola estoy haciendo fuerza para el otro, pues obvio se va a ir para el otro lado. Y ese es, digamos, el problema, que hablamos desde lo racional y olvidamos que es que con nuestras palabras, y eso lo vamos a ver ahorita, estamos despertando placer, dolor o miedo. Y en ese ejemplo que te acabamos de contar de la finca, claro, o sea, digamos que ahí esa casa de campo a mí me representaba dolor, a Juli le representaba placer, y al final ahí lo que estábamos haciendo era, yo tenía miedo de volver a sentir ese dolor, entonces yo decía, no, es que no me hablé de eso. Yo tengo miedo de volverme a sentir sola, rechazada, abandonada, perderme las planes con mis amigos. Y Juli también tenía miedo de no volver a experimentar ese placer que había sentido cuando estaba pequeño, ¿cierto? Entonces estábamos ahí metidos, hablando desde lo racional, pero no nos dábamos cuenta que esa era la punta del iceberg y que debajo había un montón de emociones que no estábamos viendo y que no estábamos entendiendo del otro. ¿Cómo vas hasta acá? Muy claro.